Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 547. El mayor arrepentimiento. A la mañana siguiente, Winona se despertó lentamente en su casa. Apenas había dormido. La noche anterior, la asociación Pokémon le había enviado más trabajo, así que se acostó tarde y apenas durmió 2 horas. Miró por la ventana y ya podía oír las risas de la gente en el carnaval que aún continuaba. Ella exhaló, bien. No tenía sentido quedarse tumbada. Winona se incorporó, se pasó la mano por el pelo y bajó las piernas de la cama. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, como si aún estuviera recuperando el ritmo. Un suave arrullo provino de cerca de la ventana. Ella echó un vistazo. Altaria ya estaba despierta, posada con gracia en su pedestal, observándola. Sus alas, parecidas a nubes, se ahuecaron ligeramente al inclinar la cabeza. Winona hizo una pausa y luego esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Buenos días». Altaria dejó escapar un suave trino en respuesta. Por un instante, la tensión en sus hombros se disipó. «Estoy bien», murmuró, más por costumbre que por sinceridad. Altaria no se movió y entrecerró los ojos, como si tampoco le creyera. Winona fue la primera en desviar la mirada. «Voy a prepararme», dijo, dirigiéndose al baño, mientras Altaria negaba con la cabeza. Poco después, Winona salió a una de las pasarelas elevadas de Fortree, vestida con su atuendo habitual. La decoración del festival seguía allí, con faroles que se mecían suavemente y serpentinas enredadas en las ramas. Al principio caminó sin rumbo fijo, con la mente divagando sin darse cuenta. Al observar a la gente a su alrededor, algunos felices con sus familias, recordó a Uayace. Sacudió la cabeza rápidamente y chasqueó la lengua, sin querer pensar en ello. Winona aceleró el paso, como si pudiera ir más rápido que sus propios pensamientos. No funcionó. Las voces se mezclaban mientras caminaba por los pasillos. Risas, música, vendedores pregonando ofertas. Nada de aquello le resultaba familiar. Su mente divagaba constantemente, reviviendo conversaciones que no quería volver a escuchar. Recordaba la cantidad de trabajo que la asociación Pokémon le imponía, las constantes llamadas que resonaban en su cabeza. Desde la reunión de líderes de gimnasio, la asociación parecía sobrecargarla de trabajo. Es más, cuando les comunicó los resultados, parecía que les molestaba más que Norman no hubiera dado una respuesta que el hecho de que no hubiera una decisión final, como si les importara más lo que hacía Norman que lo que hacían todos los demás líderes de gimnasio juntos. Un par de niños pasaron corriendo junto a ella, casi chocando con su pierna. «Perdón», dijeron riendo antes de salir disparados de nuevo. Winona esbozó una leve sonrisa que se desvaneció en cuanto se marcharon. Disminuyó el paso. Otro pensamiento la asaltó, recordando a Uayace y la forma en que la miraba, preocupado. Negó con la cabeza de nuevo. «Basta», murmuró para sí misma, como si eso fuera a detener sus pensamientos. Pero sus pensamientos no cesaron. Continuaron dando vueltas, recuerdos de los mensajes de la asociación, el papeleo interminable, las peticiones, las expectativas, la sensación de estar vigilada, de que dependieran de ella. Y, además, ese dolor sordo y silencioso en el pecho era algo que antes podía ignorar. La respiración de Winona se volvió ligeramente irregular. Dejó de caminar, pero la gente seguía pasando a su lado. El festival seguía vibrante y lleno de vida, completamente ajeno a la presión que se acumulaba tras su expresión serena. Se llevó la mano a la sien, presionando suavemente, como si pudiera sostenerlo todo físicamente. «Solo concéntrate. Solo respira. Todo va bien. No puedes estropearlo. Todos cuentan contigo». Pero mientras murmuraba eso, una vocecita insistente en el fondo de su cabeza le decía que ya los había decepcionado. Por un instante, sentí que todo estaba a punto de romperse. Pero entonces, 2 manos cálidas le cubrieron los ojos de repente por detrás. «¿Adivina quién?», dijo una voz femenina familiar. Winona se quedó paralizada. Por un instante, su cerebro no reaccionó.
Entonces, Flannery, dijo, con la voz quebrada por la incredulidad y el cansancio. Las manos se retiraron inmediatamente, y Flannery saltó delante de ella con una sonrisa. Dim dim, tenemos una ganadora. Winona parpadeó, estás aquí. Vaya, qué capacidad de observación tan increíble, dijo Flannery con expresión impasible, debe ser por todo ese entrenamiento de representación. Creí que habías dicho que no podías estar aquí, dijo Winona, como si temiera que Flannery fuera una alucinación. Ella se encogió de hombros y dijo, bueno, conozco a un tipo, y me teletransportaron hasta allí rapidísimo. Winona la miró fijamente un segundo más de lo normal, como si aún estuviera confirmando que aquello era real. ¿Dejaste la varirge? Tranquilos, el volcán no va a explotar porque me fui de excursión, dijo Flannery restándole importancia. Solo tengo que estar allí por las mañanas, y ya está. Después, tengo el resto del día libre. El gimnasio está cerrado y todo. Winona dejó escapar un suspiro silencioso, sintiendo cómo la tensión disminuía con solo tener a alguien conocido frente a ella. No tenías por qué venir. Sí, lo hice, dijo Flannery, poniendo las manos detrás de la cabeza, me dijeron que no estabas muy bien, y mira cómo te encontré, pareces a punto de tirar la cabeza por la ventana de un avión. Flannery ladeó la cabeza, mirándola de arriba abajo. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Dormí de verdad. No esa tontería de cerré los ojos 10 minutos y ya está, me fui a dormir. Winona abrió la boca, dudando, eso, no es importante. Sí, eso significa que es importante, replicó Flannery de inmediato. Luego dio una palmada. Bueno, cambio de planes. Nos vamos a divertir. Winona parpadeó, ¿qué? ¿Me oíste?, dijo Flannery, girándose y señalando con un gesto el camino que conducía al corazón del festival, comida, juegos, tal vez te haga quedar en ridículo en alguna competición, será genial. No puedo, dijo Winona rápidamente, las palabras salieron casi automáticamente, tengo cosas que... No, no lo haces. Winona hizo una pausa. Flannery ni siquiera la dejó terminar. Se cruzó de brazos y la miró fijamente. Conozco tu horario, ¿recuerdas? Te quejas cada vez que hablamos, aunque finjas que no, dijo Flannery secamente, dando golpecitos con el pie. Winona lo intentó de nuevo, esta vez en voz más baja. Aún así, debería, Flannery se acercó y se dio un ligero golpecito en la frente, de una manera que casi parecía como si estuviera imitando a cierta rareza de la naturaleza con ojos rojos. Oye, Winona se frotó la frente. Nada de deberías, nada de pero... Nada de solo una cosa primero, dijo Flannery, señalándola como si estuviera dictando una ley. Te has estado agotando, y se nota. Así que, hoy, estás libre. Winona parecía a punto de discutir de nuevo, pero esta vez no le salieron las palabras. El tono de Flannery se suavizó un poco. Mira, no tienes que cargar con todo tú sola todo el tiempo, ¿sabes? La mirada de Winona se desvió por un segundo. Solo un ratito, añadió Flannery, dándole un codazo en el hombro, vamos. En el peor de los casos, lo odias y te arrastro de vuelta aquí personalmente. Hubo una breve pausa. Entonces, finalmente, Winona exhaló y dijo en voz baja, bien. Flannery sonrió al instante. Ahí está. Agarró la muñeca de Winona y empezó a tirar de ella antes de que pudiera arrepentirse. Vamos, antes de que cambies de opinión. Winona se dejó arrastrar unos pasos antes de recuperar el equilibrio y caminar a su lado. Entonces Flannery la miró y sonrió. Ah, y por cierto, cuando te sientas mejor, ¿te acuerdas de cierta persona de la que te hablé? Winona frunció levemente el ceño. ¿El interesante? Sí, asintió Flannery, él quiere esa batalla. Winona parpadeó una vez. Y espera que estés en tu mejor momento. Algo en la postura de Winona se enderezó, solo un poco. ¿En serio?, dijo en voz baja. Sí, dijo Flannery, enfatizando la P. Así que no te desmayes antes de eso. Quedaría muy mal si te trajera así. Además, él fue quien me trajo aquí para animarte. Flannery señaló con el pulgar por encima del hombro. Entonces, prioridad número 1, arreglar esto. Hizo un gesto vago hacia todo el cuerpo de Winona. Winona exhaló por la nariz, pero se le esbozó una leve sonrisa. Eres inusualmente persistente. Aprendí de los peores, dijo Flannery guiñando un ojo, confía en mí, cuando lo conozcas lo entenderás. Pero tengo que reconocer que es difícil que no te caiga bien.
Mientras caminaban, Flannery divisó a cierta persona, Ash, que pasaba con Molly sobre sus hombros. Pikachu y B caminando tranquilamente a su lado mientras se dirigían a reunirse con su grupo. Flannery sonrió con picardía y levantó el pulgar disimuladamente a sus espaldas para que Winona no la viera. Ash respondió con un gesto de aprobación antes de irse a comprarle dulces a Molly. Ash sonrió al ver que su apuesta había dado resultado, aunque no había sido una apuesta arriesgada. En realidad, solo necesitaba que Flannery viniera de buscar a Winona y la trajera después de que terminara su tarea diaria de calentar el volcán. Aún así, mantuvo esa parte en secreto, y le había dicho a Flannery que hiciera lo mismo. Después de todo, si Brock, May o Max se enteraban, sería un poco raro tener que explicarlo. Pero bueno, ese no era su problema. Además, ya tenía un plan para enfrentarse a Winona. Y ya era hora de que las cosas se pusieran un poco más interesantes. Eso no significaba que no se estuviera preparando. Ash Tuode había estado muy ocupado desde la última vez que lo vimos. La última vez, acababa de reclutar a su amigo Aki y logró que se uniera al equipo, así que ahora tenía a los primeros científicos que quería para el equipo de investigación. Ahora bien, si podían hacer lo que él necesitaba, dependía de ellos. El único propósito de G al traer a estos tipos era que pudieran encontrar el gran meteoro Delta. Pero no sabía si serían capaces. No podía garantizar siquiera su existencia, pero si existía, entonces debía preparar un plan de contingencia por si acaso. Sin embargo, sin pruebas, no podía ponerlo en marcha. Esto lo llevó a un círculo vicioso en el que no podía hacer nada al respecto, así que dejó de pensar en ello. En cambio, se centró en otros asuntos. Por ejemplo, estaba el seguimiento de los movimientos del equipo Magma y Aqua. Lo bueno fue que su plan funcionó. Los equipos Magma y Aqua estaban enfrentados, peleando constantemente, lo que permitió al equipo Rocket intervenir como entrenadores a sueldo para ayudar en la lucha, y funcionó de maravilla. Al fin y al cabo, como no usaban el nombre del equipo y actuaban disfrazados, podían hacer lo que quisieran. Además, como los equipos Aqua y Magma estaban demasiado ocupados entre sí, el equipo Rocket logró afianzarse en el mercado negro, que era, por decirlo menos, caótico. No era como las operaciones en Kanto o Johto, que estaban organizadas y regidas por reglas, ya que el equipo Rocket las controlaba estrictamente. A D le hubiera gustado solucionar ese problema él mismo, pero había algo que tenía prioridad. Sir. Tenía que deshacerse de ella cuanto antes. Cada día que permanecía allí representaba un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Por suerte, ya tenía una carpeta bastante grande con pruebas en su contra. Sin embargo, el mayor problema nunca fue probar sus crímenes, sino atraparla. Como ya había mencionado, mientras pudiera contar con el apoyo de Galactic, todo esto sería inútil, porque si la capturaban, conociendo a Kyrus, enviaría gente a buscarla. Y en segundo lugar, estaba el hecho de que ella podría tener un Darkrai. Eso por sí solo causaba muchos problemas. Tal vez D podría vencerlo, pero este en particular podía convertirlo a él o a sus Pokémon en piedra. Ahora bien, aunque no le importaba este cuerpo, ya que era un clon, sus Pokémon no lo eran, y eso también significaba que no podría seguir siendo D, y aún tenía cosas que hacer en el Team Rocket. Pero claro, tenía un plan, y ya era hora de ponerlo en marcha. Así que, tras repasar sus planes por última vez, cogió el teléfono, marcó el número de Taka, se lo llevó a la oreja y habló por él. Es hora. En Devon Corporation Joseph Stone estaba revisando la documentación de la futura reconstrucción de Mauville Holdings. En cualquier otra circunstancia, habría empezado a tomar medidas para destruirla inmediatamente antes de que siquiera comenzara. Pero Ash le había sugerido personalmente que se uniera, y era algo en lo que él mismo estaba invirtiendo. Así que, aunque el señor Stone, como hombre de negocios, debería haberlo destruido, decidió dejar que siguiera adelante e invirtió parte de su propio dinero. Después de todo, Ash lo había salvado 2 veces, así que le debía un favor. Al señor Stone también le caía bien Ash, y tras enterarse de lo que hacía con Mauville Holdings, lamentó no haber intentado reclutarlo antes, pero ya era demasiado tarde. Además, Ash dejó claro que Mauville Holdings no competiría con Devon Corporation. Tenía su propio camino a seguir, e incluso sugirió que podrían colaborar, lo que despertó el interés del señor Stone. Como hombre de negocios, ¿cómo no iba a interesarse? Por eso estaba revisando la documentación que Ash le había enviado. Básicamente, detallaba los siguientes pasos y cómo el señor Stone podría intervenir a cambio de acciones de Mauville Holdings.
Sinceramente, no encontró nada en los documentos que le disgustara. Esperaba encontrar algún problema, pero el señor Stone estaba dispuesto a pasar por alto un par de detalles por el bien de Ash. Pero no encontró nada incorrecto. Así que tomó nota de aceptar los términos y negociar aún más después, pero antes de que pudiera escribir un correo electrónico, sonó el timbre y se escuchó la voz de la secretaria. Señor Stone, su hijo está aquí para hablar con usted, dijo ella. El señor Stone cerró los ojos y frunció el ceño. Si Steven hubiera querido ir a su oficina, habría llamado con antelación, y la mayoría de las veces venía porque el propio Joseph lo había llamado para hablar de ciertos asuntos, lo que significaba que el motivo de la visita de Steven debía ser importante. Pulsó el botón y respondió. Déjenlo entrar, pero sabía perfectamente que Steven ya había pasado por delante de la recepción. Al fin y al cabo, ¿quién se lo iba a impedir? Unos minutos después, Steven entró por la puerta y Joseph le dedicó a su hijo una sonrisa de impotencia. Steven, me alegra verte. ¿Recibiste la carta que le di a Ash? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Steven asintió, sí. Fue interesante, dijo. Por si se lo preguntaban, la carta contenía los secretos para controlar a los gigantes legendarios. Ahora bien, Steven desconocía cómo el señor Stone lo sabía. Joseph asintió. Sabía que Steven estaría más seguro con ese papel y que tal vez lo necesitara en un futuro próximo. Por cierto, ¿has conocido a alguien especial últimamente? Dijo, intentando cambiar de tema, pero también sentía una curiosidad genuina. Padre, respondió Steven, algo exasperado. Tú no te estás volviendo más joven, y yo tampoco. Si no te haces cargo de la empresa, ¿piensas dejar que caiga en manos de otro? Busca una buena chica, cásate y dame nietos de una vez. Te he organizado tantas citas y sigues rechazándolas. Me preocupas, dijo Joseph, genuinamente preocupado por su hijo, ya que parecía que valoraba más las piedras que sentar cabeza. Sí, suspiró Steven, con dolor de cabeza. Por eso no le gustaba volver a casa. Cada vez, Joseph le daba una charla interminable. Después de que Joseph finalmente terminó su conferencia, notó cierta vacilación en Steven. ¿Qué te pasa? ¿Te preocupa algo? Preguntó finalmente José. Era hora de averiguar qué le ocurría. Steven respiró hondo y finalmente miró a su padre. Padre, ¿visitaste la torre incrustada en Johto hace unos años? José sintió que se le encogía el corazón y volvió a sentir el mismo dolor en el pecho de aquel día, el día que quería olvidar, el día que quería dejar atrás aunque no pudiera. ¿Dónde oíste eso? Así que algo sucedió, confirmó Steven de inmediato, pero no respondió de dónde había oído eso. El lugar de donde lo sacó, bueno, mientras estudiaba la nota, conoció a alguien. Una chica extraña con ojos rojos. Ella no le dijo su nombre, pero sí le sugirió que, si quería saber la verdad, le preguntara al presidente Joseph qué hacía en la torre integrada de Johto en aquel entonces. Eso era sospechoso, obviamente, y cuando él le pidió que le explicara, ella simplemente le dijo que sería mejor que lo escuchara de él, ya que no era algo de lo que enorgullecerse. Pero antes de irse, le pidió que le transmitiera un mensaje. Que tarde o temprano tendría que pagar las consecuencias de sus actos, y que más le valía estar preparado. Dicho esto, se marchó. Steven intentó seguirla para obtener más respuestas, pero ella desapareció, dejándolo con aún más preguntas. Steven no le creyó del todo. Al fin y al cabo, se trataba de su padre. Siempre lo había respetado, pero la forma en que ella hablaba y lo miraba a los ojos lo inquietaba, de una manera que lo impulsaba a buscar respuestas. Por eso había venido. Y ahora se daba cuenta de que su padre le ocultaba algo, lo que significaba que lo que aquella chica le había contado era cierto. Steven seguía mirando a su padre, esperando una respuesta, mientras Joseph apretaba los puños, que temblaban de ira, pero no hacia Steven, sino hacia sí mismo y hacia la asociación Pokémon. Lo que ocurrió en la torre Embedded, dijo, con la voz temblorosa por la ira y la tristeza apenas contenidas, fue el mayor error de mi vida. Miró a su hijo y respiró hondo. Se llamaba el plan de captura de Rayquaza. Se suponía que era una misión sencilla para mejorar Oen, eso era lo que quería la asociación. Éramos unos cuantos, pero principalmente estábamos el presidente de la asociación Pokémon, yo, Drake, Briney y Norman. Se le hizo un nudo en la garganta, pues no quería recordar lo que había sucedido. Hemos fracasado. No pudimos capturar a Rayquaza, y lo que es peor, miró a su hijo, hemos matado a una joven inocente.
¿Qué dijiste?, preguntó Steven, apenas conteniendo la sorpresa. Su visión del mundo se había hecho añicos, la imagen que tenía de su padre. No lo sabía, intentó defenderse, pero fue débil, no sabía que Rayquaza ya tenía un entrenador. ¿Yo? ¿Qué? Steven lo interrumpió al oír la última parte. ¿Así que la chica que mataste era la entrenadora de Rayquaza? Joseph bajó la mirada. La asociación Pokémon era la responsable de implementar el plan en ese momento y Joseph suspiró, pensando que debería haber hecho algo. Se enteró de la chica con Rayquaza solo después de que el plan ya se había puesto en marcha. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para evitarlo. Sin importar lo que hiciera, había cometido un error imperdonable. La mente de Steven era un caos. Jamás imaginó que su padre hubiera hecho algo así. Independientemente de la intención original, intentar capturar el Pokémon de otra persona era una clara violación de las reglas de la Liga Pokémon. Y para colmo, incluso habían asesinado a ese entrenador. Steven necesitaba tiempo para pensar. Se dio la vuelta y se llevó las manos a la cabeza, tratando de asimilar todo aquello. Joseph sabía que no tenía derecho a detener a Steven, así que ni lo intentó. Sabía que se merecía lo que Steven le hiciera, y mucho más. Steven, por su parte, tenía una expresión compleja. Amaba a su padre, pero esto era algo que no podía ignorar, y el hecho de que supuestamente la asociación Pokémon lo supiera y aún así lo hiciera le hacía cuestionarse aún más las cosas. Pero antes de irse, Steven miró a su padre y le dijo: «Padre, quien me contó esto me dijo que tendrás que pagar las consecuencias de lo que hiciste. Creo que alguien que busca justicia para esa chica ya está por llegar». Y con eso, Steven se marchó, dejando al señor Stone sentado en su escritorio, con el rostro entre las manos. No quería ni pensar en eso. Había esperado poder dejarlo atrás. Parece que la vida tiene maneras extrañas de funcionar. De repente, Ash era lo último en lo que pensaba. Más tarde ese mismo día, Gimnasio Fortree. El gimnasio estaba tranquilo, en marcado contraste con el ambiente festivo que se vivía afuera. El leve crujido de la madera resonó en la arena abierta mientras el viento rozaba la estructura de las copas de los árboles. Winona permanecía cerca del centro, con los brazos ligeramente cruzados y la postura erguida, pero no rígida como antes. Aún se percibía cierta tensión, pero ya no era asfixiante. Flannery se apoyó en la barandilla de un lado, revisando su teléfono. Un leve tintineo rompió el silencio. Los ojos de Flannery se desviaron hacia abajo. Luego sonrió con sorna. «Bueno», dijo, apartándose de la barandilla, «que empiece el espectáculo». Winona la miró. «¿Viene?» «Sí». Flannery levantó su teléfono brevemente. «Acabo de enviar un mensaje». La mirada de Winona se dirigió hacia la entrada. No estaba del todo segura de qué esperaba, tal vez alguien serio, ya que al parecer habían traído a Flannery allí por ella, o al menos eso le había dicho Flannery. No estaba segura de si era cierto. Pero entonces una voz la sacó de sus pensamientos. «Guau, este lugar está muy alto». Ash entró con Molly sentada sobre sus hombros, comiendo algo dulce con gusto, mientras sostenía en la mano un pincho a medio terminar. «Cuidado, no lo dejes caer», dijo con ligereza, mirándola de reojo. «No lo haré», dijo Molly con seguridad, demostrando de inmediato que sí que podría hacerlo. Detrás de él, el resto del grupo se fue incorporando. Brock, Maggie y Max los seguían de cerca. Pikachu iba cómodamente sentado y B trotaba sin ninguna preocupación. ¿Es él?, preguntó Winona lentamente, sin siquiera intentar ocultar la confusión en su voz. Flannery sonrió con picardía al ver su rostro sorprendido. «Oh, sí», dijo sonriendo, «te lo dije». Ash levantó la vista y sonrió, fingiendo sorpresa al ver a Flannery. «Oye, Flannery, no sabía que estarías aquí», dijo, agitando la mano, fingiendo no saber que ella estaba allí. Ash dio un paso al frente, manteniendo una actitud despreocupada, y Flannery le siguió el paso. Se dieron un choque de manos en un gesto sencillo y ensayado, algo demasiado natural para dos personas que supuestamente estaban sorprendidas de verse. «Sí, lo mismo digo», replicó Flannery, igualando su energía a la perfección. «Supongo que Fortree es el lugar donde hay que estar hoy». Detrás de ellos, Mike parpadeó. «Espera, Flannery». Max se quedó boquiabierto. «¿Qué haces aquí? ¿No está tu gimnasio en la Baridge?» Flannery hizo un gesto con la mano como si nada. «Tranquila, tranquila. Lo tengo todo bajo control. Tengo derecho a tomarme un descanso, ¿sabes?» «¿Desde cuándo?»
murmuró Max. Desde ahora mismo, respondió ella al instante. Mai dio un paso al frente, sonriendo radiantemente. Es un verdadero placer verte de nuevo. La sonrisa de Flannery se suavizó un poco. Sí, yo también. ¿Has estado al tanto de los concursos? Bueno, Mai apartó la mirada lentamente, jugando ligeramente con sus dedos, con una expresión de vergüenza en su rostro. Estoy mejorando. Mientras la conversación se animaba, Molly ladeó la cabeza desde donde estaba sentada sobre los hombros de Ash, mirando a Flannery con abierta curiosidad. Ash lo notó y se movió ligeramente. Ah, claro. Molly, esta es Flannery. Molly se animó y dijo, hola. Flannery sonrió y miró a Molly. Ay, así que eres Molly. Eres linda. Encantada de conocerte. Tu hermano mayor me habló mucho de ti, dijo con la intención de burlarse de Ash, aunque no lo consiguió. Molly infló ligeramente las mejillas ante el comentario de Linda, pero aún así sonrió. Ash suspiró y puso los ojos en blanco. No la animes. Demasiado tarde, replicó Flannery al instante. Mientras esto sucedía, Winona miraba un poco más allá de Ash y Flannery, hacia Mai y Max. Después de todo, sabía que Norman tenía hijos. En realidad, Norman era serio casi siempre, excepto cuando hablaba de ellos. Le encantaba mostrarles fotos a todos, así que no fue difícil reconocer a Mai y Max. Por un instante, recordó cómo se habían desarrollado los acontecimientos en la reunión de líderes de gimnasio, pero luego negó con la cabeza. Ellos no tenían nada que ver con esto. No haría algo solo por rencor contra Norman. Muy bien, Flannery dio una palmada, poniendo fin al momento antes de que se prolongara demasiado. Así que, dejando a un lado las formalidades, esta es la parte en la que ustedes dos se pelean. Realmente no pierdes el tiempo, dijo Winona, aunque su tono no era tan severo como antes. Oye, quiero decir, él ya me pegó, así que ahora me toca a mí ver cómo le pegan a otra persona, dijo Flannery, poniendo una mano en el hombro de Winona. Gracias por ofrecerte voluntaria, dijo con una expresión completamente seria. Winona parpadeó, pero sonrió levemente. Vaya, no tienes ni un poquito de fe en mí. Flannery se encogió de hombros y dijo, bueno, yo digo las cosas como las veo. Winona dejó escapar un leve resoplido por la nariz, pero sonrió. Tal vez debería demostrarte que te equivocas, dijo. Luego miró a Ash. ¿Y tú? No pareces preocupado. Ash se encogió de hombros. Tengo un plan. No te estaría desafiando si no lo tuviera. Antes de que Winona pudiera responder, Molly se inclinó repentinamente hacia adelante desde los hombros de Ash, entrecerrando los ojos al mirarla. Parece que necesitas una siesta, dijo muy seriamente. Hubo un instante de silencio. Max resopló, y May inmediatamente se tapó la boca, tratando de no reírse. Winona parpadeó, completamente sorprendida. ¿Perdón? Molly asintió, completamente segura de su evaluación. Tienes los ojos soñolientos. Y los hombros todos encogidos así, y lo demostró tensando dramáticamente sus pequeños hombros. Flannery soltó una carcajada. Vale, vaya, directo al grano, ¿eh? Ash suspiró, extendiendo la mano para sujetar suavemente a Molly para que no se cayera hacia adelante. Molly, ¿qué? Dijo, haciendo un ligero puchero. Estoy ayudando. Ya lo sabía, Molly, añadió Flannery, aún sonriendo. Winona miró fijamente a Molly un momento más, y luego se le escapó una risita. ¿Tan obvio? Muchísimo, dijo Flannery de inmediato. Vale, puede que sea cierto, pero no pienses que no puedo seguir luchando. Supongo que tendré que demostrártelo a todos aquí y ahora, dijo Winona, recuperando la sonrisa. Apuesto a que sí, dijo Ash mientras extendía la mano, bajaba a Molly de sus hombros y la dejaba junto a Pikachu, quien inmediatamente saltó para abrazar a Molly, mientras que Bee simplemente puso los ojos en blanco, prefiriendo quedarse en el suelo. Vale, ve con Brock, ¿de acuerdo? Le dijo Ash a Molly, presionándole la frente con un dedo. De acuerdo, hermanito. Dijo Molly mientras corría hacia Brock y los demás, y Flannery los ayudó a llegar a las gradas para sentarse. Ash finalmente se puso de pie, estiró la espalda y se giró para mirar a Winona. Muy bien, entonces solo somos tú y yo. ¿Estás lista para esto? Creo que debería preguntar eso, ¿no? Respondió Winona. Tal vez, pero ¿qué tal si subimos un poco la apuesta? Dijo Ash con una sonrisa mientras sacaba su piedra angular y la mostraba.
Los ojos de Winona se abrieron de par en par, pero los cerró y sonrió levemente. Ya veo, eres interesante. Hace tiempo que nadie me preguntaba eso. Muy bien, te complaceré. Ash sonrió. Ya veremos. Tengo más trucos bajo la manga, dijo, lanzando rápidamente una Pokéball al aire y atrapándola. Luego extendió la mano con la Pokéball. ¿Empezamos? Capítulo 548. Contra Winona, parte 1. Ash y Winona subieron rápidamente a sus plataformas, una frente a la otra. Abajo, Molly ya se había acomodado en un asiento entre Brock y los demás, prácticamente saltando de emoción. Pikachu estaba sentado en su regazo, con las orejas erguidas, mientras Bee saltaba sobre la barandilla. Arriba, Winona se apartó un mechón de pelo de la cara y respiró hondo, elevando una pequeña plegaria al viento antes de alzar la vista con expresión seria. Y con eso, ambos lanzaron sus Pokéballs hacia el centro. Vamos, Marshtomp. Sal al campo, Skarmory. En 2 destellos de luz gemelos, apareció el Pokémon. Marshtomp aterrizó estirando los brazos y rascándose la barriga. También llevaba un collar de Eviolite. Frente a él, el Skarmory de Winona se materializó en el aire con un chillido, luciendo un casco de Rocky en la cabeza, y así comenzó la batalla. Skarmory, Cutter. Gritó Winona de inmediato. Skarmory extendió sus alas hacia adelante. Finas aspas de aire comprimido descendieron zumbando en un patrón entrecruzado. Paso de pantano, esquiva y acorta la distancia. Ordenó Ash sin dudarlo, señalando hacia adelante. Marshtomp exhaló un suspiro y se lanzó hacia adelante. La primera ráfaga de viento le rozó el hombro, arrancándole un poco de barro. La segunda golpeó el suelo a sus espaldas, desintegrándose en polvo y escombros. Winona levantó una ceja, pero no quería que Marshtomp acortara la distancia, ala de acero. Skarmory plegó sus alas y luego se lanzó hacia abajo como un misil, con una de sus alas brillando con un resplandor plateado mientras apuntaba directamente hacia Marshtomp. La sonrisa de Ash se ensanchó un poco, justo lo que pensaba, Marshtomp, proteger. Marshtomp plantó los pies y lanzó los brazos hacia adelante, y un escudo translúcido apareció frente a él, bloqueando el golpe de Skarmory. Ash sonrió con picardía y chasqueó los dedos. Ahora, golpe de roca. Marshtomp bajó rápidamente la barrera y agarró el pie de Skarmory antes de que pudiera volar. Luego giró y estrelló al pájaro contra el suelo, usándolo como un martillo. Skarmory gritó al ser usado como un muñeco de trapo, y Winona frunció el ceño pero levantó el brazo, libérate con picotazo taladro. Skarmory sacudió rápidamente la cabeza y se impulsó hacia arriba con su pico. Comenzó a girar y lo clavó en la mano de Marshtomp, quien la soltó por el repentino dolor. Ahora, huracán. Winona se apresuró a continuar, sin querer darle a Marshtomp ninguna oportunidad de recuperarse. El segundo Skarmory quedó libre, batió sus alas, elevándose en el aire, y desde allí lanzó una ráfaga directa hacia Marshtomp, haciendo que el Pokémon de tipo agua retrocediera en espiral. Pero este resistió el golpe y aterrizó de pie, limpiándose la mejilla. Ah, ya veo, ¿quieres jugar así? Bueno, no te preocupes, sabemos exactamente cómo juegas. Steel Rock. Winona entrecerró los ojos y luego gritó. Tú también usa roca sigilosa. Ambos Pokémon golpearon inmediatamente el suelo con sus patas, provocando que múltiples fragmentos de roca se dispersaran por todo el campo de batalla, para luego desaparecer lentamente y quedar ocultos. Pero Winona no había terminado. Antes de que desapareciera el primer grupo de rocas, volvió a gritar. Usen púas también. Skarmory volvió a batir sus alas metálicas y utilizó las rocas afiladas para crear más problemas en todo el lado del campo de Ash. Pero Ash no parecía preocupado. Simplemente sonrió levemente. No está mal, aunque puñetazo de hielo es bastante molesto. Los ojos de Marshtomp se iluminaron. Dobló las rodillas y se lanzó hacia arriba, cubriéndose el puño de hielo como un guante de boxeo. Los ojos de Winona se abrieron un poco, pero negó con la cabeza. Intercéptalo con Brave Bird. Skarmory dejó escapar un grito, luego plegó sus alas y se lanzó en picada directamente hacia Marshtomp, su cuerpo incendiándose en el descenso. Cuando la cabeza de Skarmory descendió, Marshtomp se preparó y la golpeó, impactando ambos ataques justo en el centro. El impacto generó de inmediato una pequeña onda expansiva que también destrozó el hielo de la mano de Marshtomp. Skarmory salió disparado por los aires y Marshtomp cayó al suelo.
Ambos aterrizaron y se pusieron de pie, pero Marshtomp se sacudió la mano, ya que la sentía un poco entumecida por culpa del casco de Rocky. El daño empezaba a acumularse, pero aún podía continuar. Mientras tanto, Skarmory sacudió sus plumas, claramente herido, así que Winona alzó la voz. «Usa Roast». Skarmory bajó sus alas para intentar recuperarse, pero ese fue su primer error, terremoto. Gritó Ash inmediatamente. Marshtomp dejó de fingir estar tan herido como realmente estaba y corrió hacia Skarmory, golpeando el suelo con el pie y enviando una onda expansiva que se acercaba. Skarmory lo notó de inmediato e intentó abrir sus alas para volver a alzar el vuelo, pero Marshtomp rápidamente contraatacó lanzando un disparo de barro que impactó al pájaro directamente en los ojos, dejándolo ciego. Así que, al ser golpeado por el barro, perdió el rumbo y no pudo elevarse a tiempo. La onda expansiva explotó bajo Skarmory, haciendo que el pájaro metálico saliera disparado hacia arriba y se estrellara contra el suelo con dolor. Pero con los puntos de vida extra, aún podía mantenerse en pie. Arriba, Ash no le dio tiempo a Winona para respirar. No te rindas, acorta la distancia y acaba con un puño hielo más. Marshtomp corrió hacia adelante, cubriendo sus puños de hielo una vez más, mientras Skarmory aún intentaba recuperarse tras el último golpe. Pero Winona simplemente entrecerró los ojos, esperando un movimiento. Entonces, tóxico. En el último segundo, justo cuando Marshtomp se encontraba a distancia de ataque, la cabeza de Skarmory se lanzó hacia adelante y escupió una espesa sustancia púrpura directamente en la cara de Marshtomp a quemarropa. Marshtomp falló el golpe, luego apretó los puños porque el veneno le había entrado en los ojos y le ardía, y ahora estaba envenenado, lo cual no era nada bueno. Ahora es nuestro turno. Vuelvan a elevarse y usen cortador aéreo. Ordenó Winona. Skarmory batió sus alas con fuerza, alzando el vuelo de nuevo, y luego lanzó otra andanada de afiladas cuchillas de viento hacia el Marshtomp, que se encontraba en tierra. Los ojos de Ash se entrecerraron, paso de pantano, proteger. Marshtomp seguía sin poder ver, pero no hacía falta ver para usar protección. Rápidamente levantó la barrera, bloqueando los golpes, pero el veneno ya empezaba a hacer efecto. Y como no podía ver, Skarmory no tenía intención de caer ni de arriesgarse a recibir un golpe. Simplemente se quedaría suspendido en el aire esperando. Pero aunque Marshtomp no podía ver, Ash no parecía preocupado. Silbó. Haz lo que te digo, deslizamiento de rocas, directamente hacia arriba 80 grados. Marshtomp asintió y golpeó el suelo con el puño, lanzando las rocas al aire lo mejor que pudo, siguiendo las instrucciones de Ash. Para sorpresa de Skarmory y Winona, casi acertó. No falló por mala puntería, sino porque Skarmory se lanzó rápidamente para esquivarlo. Flannery soltó una risita malvada, te dije que te sorprendería. Mejor no lo subestimes, bromeó dirigiéndose a Winona. Winona exhaló un suspiro, pero decidió escuchar. No le des tiempo para adaptarse, ordenó, termina con Brave Bird. Skarmory chilló, plegando sus alas contra su cuerpo mientras llamas de energía se encendían alrededor de su estructura de acero. Se precipitó como un meteorito, cayendo en picado hacia el ciego Marshtomp. Pero Ash solo sonrió con suficiencia. Ahora, Marshtomp, un paso a tu izquierda. Marshtomp dio ese paso y esperó, y cuando Skarmory bajó rápidamente, Ash finalmente chasqueó los dedos. Salta. Marshtomp saltó rápidamente hacia un lado en el último momento, lo que provocó que Skarmory pasara por encima de su hombro, rozándolo por poco y estrellándose contra el suelo con el pico por delante. El brazo de Ash se lanzó hacia adelante, ahora termina esto con puño hielo. Marshtomp giró en el aire y alzó la mano, agarrando el collar que llevaba, y para sorpresa de todos, incluido Ash, se lo arrancó y apretó la mano alrededor de la piedra. Entonces su mano comenzó a brillar y se cubrió de hielo, y se giró hacia Skarmory y apenas abrió los ojos. Soltó un bufido y lanzó un puñetazo justo cuando Skarmory sacaba la cabeza de la tierra, y allí mismo, en el aire, Marshtomp comenzó a brillar. Creció, y su puño también, imprimiéndole más fuerza y peso. Estaba evolucionando. Entonces, antes de que terminara la evolución, su puño impactó contra Skarmory con tanta fuerza que destrozó el hielo en su mano e hizo que Skarmory cayera hacia atrás, quedando inmediatamente cubierto de hielo y congelado. Cuando Skarmory se estrelló contra el suelo, a través del hielo se pudo ver que sus ojos tenían espirales, lo que significaba que había quedado inconsciente mientras aún estaba atrapado en el bloque de hielo.
Entonces la luz se desvaneció, y Swampert estaba de pie en el campo, alzando el puño a pesar de estar realmente herido. Pero cuando abrió el puño, el ojo de Ash se contrajo, y salieron los restos pulverizados de la Eviolita. Se rompió en su mano. «Tonto, eso es caro», gritó Ash. Swampert se frotó la nuca en señal de disculpa antes de caer repentinamente de bruces. Parece que el veneno y el daño residual finalmente acabaron con él. Ash suspiró y lo volvió a meter en su Pokéball. La evolución tampoco le sorprendió demasiado. De hecho, como dato curioso, su Grovyle y su Combusken también están listos para evolucionar. Simplemente no lo han hecho porque saben que el otro se burlará de ellos, diciéndoles: «Mírate, tienes que evolucionar para vencerme». Sí, se niegan a ser los primeros en evolucionar, al menos hasta que demuestren que son mejores que los demás. Eso es algo para más adelante, pero ese más adelante no es ahora. Mientras Ash guardaba su Pokéball y cogía una nueva, Winona hizo lo mismo con Skarmory. Supongo que fue culpa mía, pero ahora no será tan fácil. «Pelipper», gritó, lanzando la bola. Inmediatamente se abrió la bola, y de ella salió un Pelipper con una roca húmeda, y gracias a su habilidad, inmediatamente comenzó a llover sobre el campo de batalla. Ash esbozó una sonrisa de reojo. ¿En serio? Bueno, entonces no me culpes por aprovecharme. Ash hizo girar la bola sobre su dedo, luego la lanzó, y de ella salió Crawdaunt con una vida esfera. Ambos equipos sufrieron daños menores por las púas en el campo. Pelipper habría sufrido más daños al ser de tipo volador, pero ambos lo superaron sin inmutarse. Winona era más rápida, así que gritó: «Pelipper, mantén la altitud y usa huracán». Pelipper batió sus alas, atrayendo la lluvia que caía hacia una columna de viento en espiral. La tormenta se condensó en un violento ciclón que giró hacia abajo en dirección a Crawdaunt como un tornado. Ashni pestañeó, contraataca con martillo cangrejo. Crawdaunt avanzó a grandes zancadas en lugar de esquivar, alzando una garra enorme. La garra brillaba con un intenso color azul, absorbiendo el agua de la lluvia, y golpeó con tanta fuerza que el tornado se partió. Flannery silbó en voz baja: «Una langosta pequeña y pesada, ¿eh?». Winona no se detuvo a reconocer lo que Flannery dijo. En cambio, extendió la mano y gritó: «Pelipper, rodea y usa escaldar». Pelipper gritó y se ladeó. El agua se acumuló en su pico, se sobrecalentó hasta que el vapor silbó por los costados y luego lanzó el chorro hirviente hacia abajo contra Crawdaunt. «Esquívalo y acércate», ordenó Ash de inmediato. Crawdaunt se lanzó hacia un lado, el chorro hirviente impactó contra el suelo donde había estado parado un segundo antes, y luego comenzó a correr tras Pelipper. Winona continuó con calma: «Usaturn». Pelipper descendió en picado, con sus alas resplandecientes, mientras se lanzaba directamente hacia Crawdaunt. Los ojos de Ash se entrecerraron, pero sonrió con picardía. «Oh, ¿no lo harás, proteger? Entonces tómalo». Crawdaunt levantó su garra cuando Pelipper descendió y se estrelló contra una barrera, y como Uturn solo cambia al Pokémon si golpea, y ser bloqueado no cuenta como un golpe, se quedó atascado allí. Entonces Crawdaunt soltó inmediatamente el escudo y clavó una garra en el ala de Pelipper, haciendo que el pájaro chillara de dolor. Ash chasqueó los dedos: «Crawdaunt, desplázate». Con su otra garra, la levantó y luego golpeó a Pelipper para quitarle la roca, y gracias a adaptabilidad y orbe de vida, le dolió mucho. Winona frunció el ceño, pero aún así levantó la mano con brusquedad. «Pelipper, libérate con hurricane a quemarropa». Los ojos de Pelipper brillaron, y levantó su ala libre, aleteando y provocando que apareciera un pequeño ciclón a su alrededor, que comenzó a hacer retroceder a Crawdaunt. La sonrisa de Ash se ensanchó, había estado esperando esa reacción. «Déjalo ir, Crawdaunt, agárrate y usa agarre de vicio». La garra de Crawdaunt se apretó como una prensa de acero mientras se negaba a soltar, lo que provocó que ambos comenzaran a girar en el ciclón, y luego el ciclón explotó. Una violenta ráfaga de viento estalló hacia afuera, levantando polvo, lluvia y escombros en todas direcciones. Crawdaunt salió disparado hacia atrás, deslizándose varios metros antes de clavar su garra en la tierra para detenerse. Mientras tanto, Pelipper caía en picado por los aires, con las plumas erizadas y respirando con dificultad, pero logró recuperar altitud. Winona chasqueó la lengua ligeramente, pero no dejó que se notara en su rostro. «Usa huracán otra vez». Pelipper lanzó un grito, batiendo sus alas con fuerza mientras se formaba otra columna de viento en espiral que se dirigía hacia Crawdaunt.
Pero Ash sonrió, movió el dedo y luego lo giró para apuntar hacia abajo. Ahora usa martillo cangrejo en el suelo. Cloud giró alegremente y abrió un pequeño agujero con su pinza. Luego, tensó la pinza y golpeó el suelo con fuerza, usando esa fuerza para lanzar a la langosta por los aires a gran velocidad y evitar el ciclón que se aproximaba. Los ojos de Winona se abrieron de par en par por primera vez. Pelipper, muévete. Ash bajó la mano hasta la palma como si fuera un martillo, ahora baja el martillo. Mientras seguía girando en el aire, Cloud alzó su garra brillante por encima de su cabeza y se estrelló contra Pelipper, golpeando al pájaro directamente en la cabeza y enviándolo inmediatamente a gran velocidad contra el suelo. Pelipper forcejeaba, con las alas temblando mientras se incorporaba, respirando con dificultad. Winona exhaló lentamente. ¿Sigues de pie? Bien. Entonces usa Roast. Pelipper se puso de pie e intentó recuperarse rápidamente mientras Cloud caía al suelo y aterrizaba de cara. Ash agitó la mano. Eso no va a pasar. Cloud, martillo cangrejo otra vez. Cloud sacó la cabeza del suelo y rápidamente se arrastró para golpear a Pelipper con otro martillo de cangrejo en la cabeza. Pelipper cayó al suelo, finalmente inconsciente, y Cloud bajó su garra, respirando con dificultad. No estaba mucho mejor, después de todo el daño y el retroceso del orbe de vida finalmente le estaba pasando factura. Le quedaban 3 buenos golpes, y eso si él mismo no recibía también un impacto. Y lo que es más, la batalla entre ellos se retrasó tanto que la lluvia estaba amainando, y eso significó que perdió su impulso. Mientras tanto, Winona sacó la Pokéball. Buen trabajo. Regresa, dijo Winona con calma, haciendo regresar a Pelipper en un destello de luz roja. En el instante en que la Pokéball se cerró, ella ya estaba buscando la siguiente, pero aún no hemos terminado. Levantó el brazo y lanzó a su siguiente Pokémon, Suellou. De la Pokéball salió su Suellou. No era el variocolor, ese está en su equipo principal, pero este sí tenía un set de agallas con una llamasfera que quemó al pájaro inmediatamente. Ash exhaló un leve suspiro por la nariz, con una sonrisa torcida. Bueno, eso no es muy divertido, ¿verdad? Es más que eso, dijo Winona mientras movía el brazo, fachada. Suellou desplegó sus alas y voló hacia abajo para atacar a la langosta herida y dejarla inconsciente, y la mejora de agallas más fachada le daría un golpe duro. Ash chasqueó los dedos, proteger. Una barrera translúcida apareció de repente justo cuando Suellou se estrelló contra ella con una fuerza explosiva, pero antes de que Ash pudiera reaccionar, Winona intervino de inmediato. No le des espacio. Ordenó bruscamente. Ataque rápido. Suellou volvió a moverse rápidamente, esquivando a Cloud y derribándolo por detrás, lo que provocó que cayera de rodillas mientras Suellou volvía a moverse rápidamente. Ash siguió a Suellou, que se movía como una mancha borrosa. Podía seguirlos con cierta facilidad, pero eso no significaba que Cloud pudiera, así que solo necesitaba abrirse paso. Cloud, igual a las probabilidades, a Quiet. Espetó Ash. Cloud se cubrió de agua y también salió disparado por los aires a toda velocidad. Luego, los 2 arcos blancos y azules recorrieron el campo a toda prisa, chocando entre sí una y otra vez. Cuando chocaron entre sí, ambos fueron derribados hacia atrás. Suellou rebotó en el aire, batiendo sus alas con fuerza para estabilizarse, mientras que Cloud se deslizó por el suelo mojado, respirando ahora con más dificultad. Intentó ponerse de pie, pero el orbe de vida que estaba al lado de Cloud volvió a pulsar, causándole más daño, y después de todo, finalmente cayó al suelo con espirales en los ojos. Ash volvió a colocar la langosta en su bola. Lo hiciste genial. Deja el resto en nuestras manos, dijo, cambiando a su siguiente bola y lanzándola. De ahí surgió un sonido metálico, y Metan salió disparado de su bola con un breve grito. Además, también tenía un Eviolite. Esperemos que no lo haya roto tampoco. Por suerte, Suellou tampoco estaba en muy buena situación. Cloud sí le causó daño. Resultó herido por las trampas rocas y sufrió quemaduras, así que tampoco estaba en las mejores condiciones. Winona también se dio cuenta de esto y frunció el ceño, sabiendo que no podía prolongar esta pelea. Suellou. Exclamó con voz firme, extendiendo el brazo hacia adelante, as aéreo. Suellou salió disparado hacia adelante al instante, su cuerpo convirtiéndose en una estela blanca que se curvó en el aire hacia Metan. Ash también extendió el brazo hacia adelante, puñetazo bala. Los ojos de Metan brillaron.
Con un fuerte estruendo metálico, su brazo se lanzó hacia adelante más rápido de lo que el ojo podía seguir. Entonces, su puño de acero impactó en el rostro de Sueyou, golpeándolo directamente en el pico y lanzándolo hacia atrás por los aires. Sueyou dio una voltereta, luego otra, antes de lograr recuperar el equilibrio. Winona entrecerró los ojos, facade otra vez. Sueyou giró en el aire de nuevo, lanzándose hacia adelante para estrellarse contra Metan con un facade potenciado por Ups. Pero los labios de Ash se curvaron ligeramente, encuéntralo a mitad de camino con cabezazo zen. El cuerpo de Metan resplandecía con un tenue aura azul. En lugar de perseguirlo, simplemente giraba sobre sí mismo, y su energía psíquica se fijaba en el movimiento de Sueyou como si fuera un sistema de puntería. Entonces Metan se lanzó hacia adelante en línea recta, de cabeza, chocando directamente contra Sueyou en plena carrera. Sueyou salió disparado dando vueltas por el campo de batalla, con las plumas esparcidas, antes de lograr recuperar altura, a duras penas. Pero bueno, causó algo de daño. No fue mucho, ya que Metan lo resistió, pero algo era mejor que nada, ¿no? Winona resopló, pero tuvo que admitir que esto la estaba distrayendo del estrés. Ya podía ver la sonrisa burlona de Flannery diciéndole, «Te lo dije». Sacudió la cabeza, disipando ese pensamiento, y volvió a mirar al frente. Sueyou usa ataque rápido, luego ladrón. Allí, antes de que Ash pudiera contraatacar, Sueyou se lanzó hacia adelante y reapareció detrás de Metan, y antes de que éste pudiera reaccionar, Sueyou lo golpeó con un ataque de tipo siniestro. Y lo que es peor, en su pico llevaba el mineral evolutivo de Metan, que escupió al suelo. Ash silbó. Eso es molesto. Mi turno, puñetazo bala. Metan giró, preparó su puño y golpeó a Sueyou una y otra vez, hasta que finalmente le propinó un último puñetazo en la cara que hizo que el gran pájaro saliera disparado por los aires y se estrellara contra el campo destrozado. Sueyou tuvo algunos problemas, pero finalmente, debido a la quemadura, sus alas cedieron y cayó al suelo con espirales en los ojos. Desde las gradas, Ash podía oír a Molly saltando emocionada y aplaudiendo mientras lo animaba. ¡Qué animadora tan simpática! Después de esto, tendrá que comprarle más caramelos. Arriba, Winona cerró los ojos brevemente, respirando hondo. Luego los abrió. Bien hecho, dijo en voz baja, recordando a Sueyou en un destello de luz roja, luchaste exactamente como te entrenaron. Sostuvo la Pokéball por un instante, luego volvió a buscar en su cinturón. Era el momento de su último Pokémon, y ya sabes por qué solo 4 en lugar de 5. Esta vez, Winona levantó una Pokéball diferente y dijo, entonces, llevemos esto hasta el final. Lanzó la pelota hacia adelante, y de ella surgió su Altaria. Recibió algunos golpes de las rocas, pero no pareció molestarle. Pero Winona no había terminado. Sacó un collar de debajo de su camisa, y en él brillaba la familiar piedra, una piedra clave. Lo deseaste, así que te lo concederé. Altaria, en señales de lo que somos capaces, cantó. Luego presionó la piedra. Mega evoluciona. Altaria irrumpió en la luz mientras sus plumas, semejantes a nubes, crecían y se multiplicaban. Se hizo más grande y las plumas de su cola se alargaron. Y cuando la luz se disipó, allí estaba Mega Altaria volando sobre el campo. Mientras todos los demás en las gradas se maravillaban de lo hermoso que era, la sonrisa de Ash no hacía más que crecer. Después de todo, tenía su propio as bajo la manga, y sin duda le mostraría cómo se hacían las cosas de verdad. Fin del capítulo 548.